Lo que vimos la clase pasada en, en- métodos fue acerca de em, las disciplinas, características de la investigación, eh, realidad interna, externa, inclusive realizaron una pequeña actividad, ¿sale? De ciencias formales, fácticas, etcétera. Creo que era una actividad un tanto sencilla, entonces te dejé algunos comentarios en tu trabajo si es que había alguno mal o había alguna cuestión que corregir, ¿sale? Lo que veremos ahora son los tipos de investigación. Vamos a tener que existen tres tipos de investigación, ¿sale? Tenemos investigación documental, investigación de campo y la investigación experimental, ¿sale? Los tipos de investigación lógicamente son más, pero estos son los más relevantes y los que nosotros estaremos viendo. Empezaremos a platicar acerca de la investigación documental. Como característica de la investigación documental encontraremos la primera, que es la más promovida y habitual en la educación básica. Es decir, usualmente hacemos trabajos de investigación documental, como por ejemplo, pues investigar acerca de, no sé, de, ahorita que está muy de moda eso del COVID. Vamos a investigar acerca del COVID. Pues vas a internet, buscas información, etcétera. ¿Sale? Entonces, es el tipo de investigación con el que más estamos familiarizados, puesto que es el más común, el que más nos dejan en la escuela, por ejemplo, a realizar, desde que íbamos en la primaria, investigar la biografía de tal personaje, etcétera. ¿Sale? Entonces, es su principal característica. Luego, segunda característica es prevalece por un largo periodo de tiempo. Tanto es así que podemos encontrar escritos muy antiguos, por ejemplo, la Biblia es uno de los escritos más antiguos de los cinco libros que la conforman, que es el denominados Pentateuco, también el libro de la Ilíada, la Odisea, el poema de Gilgamesh, etcétera. Entonces, como característica principal también de la investigación documental es que puede durar por un largo periodo de tiempo, ¿vale? Inclusive tenemos escritos de antes de Cristo y que siguen prevaleciendo hasta la actualidad. Ejemplos de ellos, te reitero, la Biblia, el poema de Gilgamesh, la Ilíada, la Odisea, etcétera. ¿Sale? Em, Otra característica es que puede encontrarse en cualquier lugar, es decir, es una de las investigaciones más comunes. ¿Qué es lo que se trata de hacer con la investigación documental? Su, este tipo de investigación busca rendir cuentas de la realidad o un acontecimiento pasado y presente. Es decir, lo que una persona observa, una guerra, la caída de las Torres Gemelas, por ejemplo, cualquier situación que una persona haya observado, la puede preservar a lo largo del tiempo a través de un escrito. ¿Sale? Esa sería su siguiente característica. Busca rendir cuentas de la realidad de un acontecimiento, ya sea presente, como lo de las torres, o algo mucho más antiguo, por ejemplo, como vivían las personas en las cuevas hace muchísimo tiempo, y ellos dejaban sus jeroglíficos. Ese podría ser también un tipo de investigación documental. ¿Sale? No como lo conocemos ahora, obviamente, pero sí un tipo de investigación como ellos podían hacerlo. ¿Sale? Cazaban mamuts y todo ese rollo. Em, un punto importante aquí en este tipo de investigación, en la investigación documental, es que se deben comparar los planteamientos de diversos autores. ¿Sale? De un mismo hecho, de un mismo hecho, las personas pueden tener eh, dos percepciones diferentes de lo que está ocurriendo. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es comparar precisamente
uno de esos puntos de vista y así nosotros poder obtener un amplio margen de ese tipo de investigaciones, ¿sale? Para tener una idea más amplia de qué es lo que está pasando y cómo está pasando. Entonces, esas son las características y lo que se refiere a la investigación documental. La siguiente es la investigación de campo. La investigación de campo usualmente es establecida ya para una investigación que requiera trasladarse al lugar de los hechos. Por ejemplo, la policía, usualmente escuchamos, pues la policía se trasladó al lugar de los hechos. Esto es lo que lleva a la investigación de campo, que la información se obtiene de manera directa, es decir, con un contacto directo a la realidad. Ese tipo de investigación es importante desarrollar habilidades como la observación, porque a veces vamos caminando por la calle y no nos damos cuenta ni siquiera lo que está alrededor de nosotros, ¿vale? Entonces, si vas a realizar una investigación de campo o una persona que se dedique a realizar una investigación de campo, debe de realizar esta investigación de manera muy meticulosa, el estar observando siempre qué es lo que está pasando. Debe practicar habilidades también como la prudencia, el respeto, la humildad, el sentido común, dado que cuando nosotros nos entrometemos en la realidad o en algún hecho que esté sucediendo, tenemos automáticamente intervención en ella y podemos modificar lo que sea que esté sucediendo. ¿Sale? Eh, por lo tanto, es importante tomar en cuenta que para realizar una investigación de campo es necesario observar el entorno de manera cuidadosa. Imagina que yo voy a África a estudiar los leones. Ahí está medio raro mi león. A estudiar a los leones, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo no tengo el cuidado suficiente? Lo más seguro es que tenga comida por uno de los leones. ¿Sale? Entonces debemos de tomar ciertas características y ciertos hábitos y valores al momento de realizar algún tipo de investigación. ¿Vale? Entonces, en este tipo de investigación, la persona se traslada hasta el lugar en donde están sucediendo los hechos. ¿Sale? Esto nos lleva a nuestro siguiente tipo de investigación, que es la investigación experimental. La investigación experimental es promovida en nuestro entorno directo en materias como química, física, biología. Un ejemplo de ello podría ser en el kinder, por ejemplo, cuando nos pusieron a germinar una semilla, un frijolito, no sé qué rayos era, ¿sale? Entonces, esa era la investigación experimental. Nosotros manipulábamos el entorno a modo de que nos diese ciertos resultados. Eh, Como característica de este tipo de investigación es que se analiza un fenómeno bajo condiciones controladas, es decir, es el experimentador el que tiene control de todo lo que sucede alrededor, a diferencia de la investigación anterior en el cual el sujeto se trasladaba al lugar de los hechos. En este caso, el sujeto se queda en un ambiente propicio, puede ser un laboratorio o algún otro lugar, en un ambiente propicio para realizar sus investigaciones. ¿Sale? Y ahora es el objeto o lo que sea que se va a investigar el que va a ser trasladado al lugar de estudio del sujeto. ¿Sale? Entonces, así es como funciona. La investigación de campo, la persona se traslada al lugar de los hechos y en la investigación experimental es el sujeto a estudiar
el que se traslada o el que es trasladado, mejor dicho, al lugar donde va a realizarse la investigación. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar a los pingüinos, dada la investigación de campo, tendría que irme al polo, ¿vale? A estudiar a los pingüinos. Pero si voy a realizar la investigación de los pingüinos de manera experimental, me voy a traer a los pingüinos a mi laboratorio, ¿sale? Esa es la diferencia entre uno y otro. Existen casos en los que no se puede realizar investigaciones experimentales por cuestiones de ética, que nosotros vimos el trimestre pasado, ¿vale? Lo que es la clonación, lo que es investigación con seres humanos, etcétera, ¿vale? Hay ciertos parámetros en los que la ciencia no puede inmiscuirse dada cuestiones morales, éticas o religiosas inclusive. ¿Ok? Em, Como pequeña actividad, me vas a colocar de manera general qué valores debe tener un investigador. ¿Sale? ¿Qué valores consideras que debe tener un investigador? Y el porqué de ello. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, debe ser atento. Y yo colocaría aquí, un investigador debe ser atento porque debe de tomar eh, lo que observa en la realidad para poder estudiarlo y realizar su investigación de la mejor manera. ¿Sale? Tú vas a ponerme 4 valores más que consideres que todo investigador debe tener para realizar su trabajo de manera correcta. ¿Sale? Espero tu trabajo vía WhatsApp y nos leemos por allá. ¿Sale?